¿Cómo recibieron, Olivera, la designación de María Julia Muñoz como ministra de Educación y Cultura? Bueno, claramente es un tema que está sobre la mesa. Creemos que el presidente electo, dada su trayectoria política, su experiencia en cargos de gestión, tanto en el gobierno departamental de en su momento Montevideo como en la presidencia de la República, debe haber valorado un conjunto de elementos a la hora de definir este equipo. Por lo tanto, creemos que a partir de esa definición que ha tomado el presidente electo, una apuesta a poder encontrar los caminos y los canales de comunicación con el nuevo gobierno, ya sea con el Ministerio de Educación y Cultura y este equipo que el presidente ha designado, como así también con las futuras autoridades de la ANEP. Por lo tanto, hay un conjunto de elementos que deben ser discutidos. Creemos que ahí hay que retomar la senda del diálogo. Nunca hemos abandonado esa perspectiva, particularmente cuando el doctor Vázquez fue gobierno. Desde el movimiento sindical en su conjunto y particularmente desde los sindicatos de la educación tuvimos condiciones muy importantes para dialogar. No siempre nos pusimos de acuerdo, es verdad, pero sí muchas veces hubo la posibilidad de construir acuerdo y creemos que ese camino están dadas las condiciones para retomarlo hoy. Desde el PIT-CNT, ¿cómo se ve el relacionamiento con este tercer gobierno del Frente Amplio? En el Uruguay tenemos una tendencia, yo creo que errática, a discutir personas y no políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las políticas que va a presentar María Julia Muñoz? Si las políticas son compartibles, ni que hablar que la ministra va a rendir, va a ser positiva. Si las políticas que presenta el maestro Ernesto Amurro, alguien a quien conocemos mucho sobre relaciones laborales, son positivas, no va a haber ningún problema para debatir, para discutir, para buscar acuerdos. Está claro, nosotros dos por lo menos venimos siguiendo la negociación colectiva de la enseñanza en los últimos 10 años y yo en los últimos 20, ¿no? De forma tal que nosotros hemos visto brillantes técnicos hacer gestiones terribles, ¿no? Y hemos visto personas donde no se les reconocía tanto mérito técnico a generar una serie de avances porque las políticas eran acertadas. Muchas veces se ha depositado la totalidad de la responsabilidad en los actores educativos y no asumimos la responsabilidad que tenemos los padres, ¿verdad? La educación no puede ser solo un problema de los técnicos de la educación o de los funcionarios de la educación. Tiene que ser un problema compartido por toda la sociedad. Si el muchacho llega a su casa, yo llegaba a mi casa, me agarraba a mi madre después de trabajar y no había forma que me soltara mi madre hasta que yo no terminara los deberes en la escuela y después las tareas que me mandaban en el liceo. Y me parece que esa práctica se ha ido perdiendo en búsqueda de un consumo mayor, es decir, las personas trabajan en 2 empleos o en 3 para tener un mayor poder adquisitivo y el tiempo que les queda libre es muy escaso para poder estimular, porque la estimulación en la casa es tan fundamental como la estimulación en la escuela, en el liceo, en la UTU, en la universidad. Ahora, yo creo que hay condiciones. El Uruguay generó condiciones económicas de ingreso per cápita importantes, generó condiciones de integración social, es decir, empezó a salir gente de la pobreza y hay que construir nuevas condiciones, que es que toda la sociedad se preocupe por la educación de todos los hijos. Esto supone mucho esfuerzo, supone un esfuerzo salarial a los maestros y a los profesores. Si un profesor para vivir dignamente tiene que acumular 60 horas de clase, estamos en el horno. Estamos mal. Los propios datos de la administración dicen que el 75-78% de los docentes efectivos han elegido en los últimos 3 años el mismo centro. Y que cerca del 70% de los docentes interinos han hecho lo mismo. Claro, con una situación, la unidad docente, 20 horas. Pero como estamos sometidos a una situación de multiempleo, producto de lo que decía Fernando, entre otras cuestiones por el tema salarial, a pesar de los aumentos registrados en los últimos 10 años, es a partir de allí donde se genera esta movilidad de los docentes. Entonces, hay que discutir el tema globalmente en el marco de un paquete global y no parcialmente. Está claro que estamos lejos de llegar a esas condiciones, porque una de las cuestiones que hay que discutir es, está bien, un profesor cargo 30 horas, y esa es una situación que se puede dar para algunos casos. Otros podrán ser cargos de 40 horas. Nosotros pensamos que hasta puede haber cargos de dedicación exclusiva. Ahora, ¿hay voluntad política de pagarlo eso? ¿Hay presupuesto para hacerlo? Entonces, no se puede analizar esto parcialmente, con parches, sino que hay que ver una política global que enrabe distintos aspectos que tienen que ver con el tema. ¿6% para la educación, como planteó el Frente Amplio? Es una discusión interesante esa.
que a mí no me gusta laudarla con tanta facilidad, digamos. Yo creo que hay que invertir en educación tanto como el país quiera desarrollarse. Puede ser 6% o puede ser más. Los países que tienen niveles de desarrollo muy importantes y que nosotros los tomamos como modelo para todo, miden dos cosas. La diferencia o la distancia entre ricos y pobres es la menor y los niveles de educación formal, formación profesional, formación técnica, investigación son los mayores. Y esos logran los niveles mayores de justicia social y de nivel educativo más alto. Si ese es el ejemplo a seguir, 6% será una meta circunstancial. Claro que todos festejaríamos si llegamos al 6%. No estoy diciendo que eso no esté mal. La pregunta que nos tenemos que formular es la que planteó Olivera. ¿Qué es lo que precisamos para que haya profesores en el mismo liceo 40 horas? ¿Es posible eso en el proceso de 5 años llegar a hacerlo? Porque esto estaba acordado en el convenio colectivo CESEU-CODICEN. El problema es que se destinaron 10 millones de dólares. Esto regulariza una parte muy pequeña de los profesores que pueden concentrar sus horas. Ahora, pensemos bien esto que decimos. ¿Qué profesor va a querer ir a 4 liceos pudiendo ir a 1? Va porque las circunstancias del modelo de elección de horas no están en consonancia con el objetivo. Y se puede poner en consonancia, y no es verdad que los sindicatos estén en contra. Los sindicatos están en contra, obviamente, de que la gente pierda salario.